Muy buen día tengan todos ustedes, queridos hermanos. Les saludo con muchísimo gusto desde este lugar donde hacemos las transmisiones de las lecciones bíblicas. Hoy vamos a empezar la número 47, ya vamos casi llegando a 50. Quiero platicarles que es muy necesario que para tener nuestras lecciones bíblicas y estudiarlas, el primer requisito es tener la Biblia, una Biblia de preferencia de traducción católica y aprobada por la Iglesia Católica. También les invito a que tengamos mucha atención, es decir, que nos dispongamos a la lección bíblica para estudiarla bien, porque pues si nomás oímos pero no tenemos Biblia, pues no va a funcionar igual que como las personas que la tienen. Hay que tener un cuaderno para hacer anotaciones pertinentes, una pluma y claro, si ya pudieron conseguir el libro del padre Agustín Petrocelli, se lo recomiendo mucho, Curso Bíblico Popular. Yo lo compré en la librería de San Pablo, en algunas partes de México y yo creo que de su país de ustedes también lo van a encontrar. Es algo muy fácil, no es tan caro, no es barato, pero bueno, les va a servir mucho. De lo contrario, no es necesario, con que pongamos mucha atención es suficiente. Bueno, estamos viendo, nos habíamos quedado la lección anterior y ahora vamos a comenzar un nuevo tema controversial por los protestantes. Ahorita les estamos respondiendo mucho a las personas que tienen muchas dudas sobre si la Biblia dice eso, si no dice. Una de las cosas que también quiero recomendarles es que vean las lecciones por orden. Váyanse a la lección número 1, los que no la han visto, y comiencen el orden como ahí viene. 1, 2, 3, 4, 5, hasta que lleguen a esta, que es la lección 47. Sean todos ustedes bienvenidos. Bueno, algo que es muy importante que todos deben de saber es una de las formas que tienen los hermanos separados de trabajar con los hermanos católicos atarantados, porque ya ven que tenemos muchísimos católicos que no estudian, que no van a la iglesia, que no, nada. Entonces viven en una ignorancia de verdad increíble de su fe. Son católicos de milagro, de verdad. Y cuando menos estudien, pues menos van a aprender. Por eso estas lecciones bíblicas tienen esa finalidad: ayudar a los hermanos católicos de buena voluntad, como son ustedes, a aprender y a interiorizar en el tema de las cosas de Dios. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a ver, el padre Agustín Petrocelli tiene una metodología y una pedagogía muy buena. Él siempre dice, bueno, a ver, ¿qué dicen los protestantes? Muy bien, los protestantes dicen esto y esto. Muy bien, ahora vamos a ver qué dice la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque los hermanos separados lo que hacen es buscar algún versículo que les convenga, desentrañarlo de todo el contexto de la Biblia y así hacer entender al católico que eso que está ahí es lo único que se dice. Pero no, la Biblia remarca muchos temas de diferentes maneras, en diferentes ángulos, y el católico no estudia la Biblia así, sino que la estudia de una manera muy amplia. Bueno, el tema del día de hoy es el celibato en los sacerdotes, es decir, ¿en dónde dice que los sacerdotes no se pueden casar? Eso es una medida injusta para los sacerdotes. La Biblia dice que los sacerdotes, el obispo, los pastores se pueden casar. Bueno, eso dicen ellos. Vamos a ver qué dicen los hermanos separados y basan ellos tienen un fundamento bíblico, pero nomás uno. No ven todo lo demás que dice Cristo. Dice, en la carta de San Pablo, primera de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 2 y 12, mandan que el obispo sea casado, dice, que en ninguna parte hay una ley del celibato en la Biblia, dicen ellos. Vamos a ver qué dice San Pablo, exactamente eso que dicen ellos, tienen toda la razón, es verdad, pero se han quedado de una manera muy corta en este tema. Vamos a buscar la carta de San Pablo a Timoteo. Yo creo que ya todos ustedes a estas alturas del curso pues ya saben manejar muy bien el Nuevo Testamento. La carta a Timoteo está casi al final de la Biblia. Es una carta muy breve que San Pablo le escribe a Timoteo. En el capítulo número 3, versículo 2 y 12, dice así. Dice, es necesario, pues, que el obispo sea irreprochable, casado una sola vez, casto, dueño de sí, de buenos modales, que acoja fácilmente en su casa y con capacidad para enseñar. Ahí está, las cualidades del obispo. Y luego vamos al 12, 3
ahí mismo en el capítulo 13, brínquense al versículo 12, dice, los diáconos sean casados una sola vez y gobiernen bien a sus hijos y su propia casa. Bueno, entonces San Pablo se está dirigiendo a los obispos de entonces y a los diáconos y les está hablando de una manera en el aspecto sexual o en el aspecto del concubinato, de que sean casados una sola vez, de que los diáconos gobiernen bien a su familia, etc. Entonces, pues nos da a entender que verdaderamente la vida sexual en los ministros de culto, en el caso de los obispos, diáconos o presbíteros como yo, pues era algo muy normal la vida del concubinato o la vida sexual con su esposa. Bueno, realmente los primeros siglos en la Iglesia Católica así fue. Hay que recordar, y esto es algo que a los hermanos separados se les olvida mucho y a muchos católicos también, que hemos cometido muchos pecados contra la historia. Es decir, solamente hacemos argumentaciones basándonos en las leyes actuales y atacamos mucho los siglos anteriores con las leyes nuestras, lo cual es un pecado de anacronismo, así se llama, una falta a la historia pasada. No podemos juzgar nosotros las leyes del siglo I, cuando suceden los acontecimientos que escuchamos en esta primera carta de San Pablo a Timoteo, con las leyes del siglo XXI, nuestras leyes. Hay que recordar que las leyes eclesiásticas, o sea, las leyes que fueron dadas por la Iglesia, por los concilios, por medidas que la Iglesia fue viendo necesarias, se fueron dando poco a poco a lo largo de 2000 años. Y que una de estas leyes que se usó posteriormente, más o menos 3, 4 siglos después de que Cristo vino al mundo, fue la ley de la castidad para el ministro de culto, para el sacerdote, para el diácono, para el obispo, para la consagrada. Sin embargo, la Biblia tiene otras citas, ¿no? Muchas personas dicen, es que deberían de dejar a los sacerdotes casarse. A mí una vez una señora me decía, ay, pobre de usted, padrecito, dice, ¿por qué no nos dejan tener hijos? Le dije, ay, señora, ¿usted está sufriendo más que yo? Yo no sufro, no les digo que no es difícil, sí es muy difícil. Hay personas que tienen muy malas intenciones hacia uno y que son coquetas y que tratan de seducir a un consagrado, lo cual es un pecado muy delicado, muy grave, porque ustedes deberían de ser las primeras y los primeros en ayudarnos a poder llevar a cabo esta norma que es tan complicada a veces, no les digo que no, pero que también es muy hermosa porque esto nos hace libres, es decir, no tenemos que tener a una mujer ahí que nos esté cuidando, que nos esté acompañando, que nos esté regulando a quién atendemos, a quién no atendemos, con quién vamos, con quién no vamos, porque eso crearía muchos problemas con la comunidad, se los puedo asegurar. Entonces, también sería muy difícil para el obispo poder trasladarnos a una parroquia o a otra, porque pues los hijos están en la escuela, etc. Entonces, sería muy complicado de por sí. La Iglesia vio necesario esto y se basó en las siguientes citas que vamos a ver. Como ven, vamos a ver otras citas en la Biblia donde la Biblia eleva grandemente la virginidad y también condecora y premia a quien vive la virginidad. Vamos a ver lo que dijo Jesús. Hay que recordar que ahorita escuchamos a San Pablo. Ese es un consejo de San Pablo a los obispos y a los diáconos, y es lo que utilizan los hermanos separados para atacar las normas eclesiásticas de la Iglesia, ¿no? Cuando la Iglesia puso las reglas de la castidad para los ministros de culto, bueno, los protestantes ni siquiera ni en sombra existían, ¿no? Hay que recordar que ellos no pasan de 500 años, los más antiguos. Hay sectas que no tienen ni 100 años y hay sectas que conozco que no tienen ni 20 años. Entonces, pues ¿a quién le vamos a hacer, no? ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A una iglesia que tiene 20 años? Si se le puede decir iglesia, o a una iglesia que tiene más de 2000 años que Jesús dejó entre nosotros. Fíjense nomás. Bueno, vamos a ver qué dice San Mateo. Agarren su Biblia, por favor. Mateo 19. San Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. San Mateo 19, 9, 12. A ver, ¿ya lo encontraron? San Mateo 19, 9, 12. Dice así.
Hay muchos hombres que han nacido eunucos, así dice, mucha atención. Mateo 19, 9, 12. Hay muchos hombres que han nacido eunucos. Otros fueron mutilados por los hombres. Hay otros todavía que se hicieron tales por el reino de los cielos. Entienda el que pueda. Muy bien. A ver, Jesús habla de 3 tipos de personas. Dice, hay hombres que nacieron eunucos. ¿Eunucos qué quiere decir? Que guardan la castidad por el reino de los cielos y Jesús los alaba. Vamos a ver lo siguiente, a ver. Eunuco se le llamaba a aquel hombre que vivía en castidad, apartado, en alguna congregación, sin relaciones sexuales con alguna mujer y que no tenía descendencia y que ofrecía su vida en castidad totalmente para la lectura de las Sagradas Escrituras. Y esto se hacía en tiempos de Cristo, ¿eh? O sea, no crean que estamos hablando de que Cristo habló de hombres que habían pasado, no. Por ahí hay algunas sectas judías de los tiempos de Cristo. Me acuerdo ahí de por ejemplo, San Juan Bautista se dice que era partidario de una secta que vivió en Qumran y que en esos lugares los hermanos judíos se reunían a vivir una vida de ascesis, o sea, de mucho sacrificio, de mucha soledad, de mucho estudio de la Biblia, de mucho trabajo y todo esto ofrecido a Yahvé. Hoy en día todavía existen las congregaciones religiosas de hombres, de claustro, hombres que entregan su vida, su virginidad por el reino de los cielos, imagínense nomás, y se aíslan de todo contacto humano en un monasterio, como son los monjes cartujos, por ejemplo, como son algunas congregaciones de San Benito, los benedictinos y algunos otros. Entonces los eunucos son aquellos hombres vírgenes que entregan su vida por el reino de los cielos. Y Jesús alaba. Y Jesús habla de otros, dice, hay otros que fueron mutilados. Bueno, había el castigo de la castración. Para las personas que cometían ciertos delitos, sobre todo en el aspecto sexual, estaba la ley que permitía castrar a un hombre para que ya no pudiera tener relaciones sexuales. Entonces, pues era una pena terrible, pero real se daba. Y dice Jesús, pero también hay otros, dice, que se hicieron así por el reino de los cielos. Jesús alaba, dice, Jesús alaba a estos hombres que se hicieron así por el reino de los cielos. Muy seguramente los apóstoles, aunque tenían familia, la dejaron para seguir a Jesús. Vamos a ver otro ejemplo muy importante. La mejor alabanza es que el mismo Jesús se mantuvo virgen. Esto es algo impresionante. Miren, si ustedes ahorita prenden la televisión y buscan temas controversiales de Jesús, vamos a encontrar en la televisión muchos temas que en lugar de educarnos, nos confunden, nos meten en la cabeza de intrigas, de falsedad, de mentiras, pero como tienen una capacidad de hacer que la gente los vea, la gente se queda con esa idea y creen que eso es verdad y que así fue y que así sucedió, cosas que no fueron. Miren, yo a veces que veo la televisión, veo luego que la historia es secreta y que Jesús esto y que Jesús aquello. Si ustedes y yo leemos todo el Nuevo Testamento, no vamos a encontrar ninguna cita bíblica que hable de que Jesús tuvo esposa o amante o novia. Lo que sí sabemos es que Jesús se mantuvo virgen y casto. Es decir, no tenía relaciones sexuales. Y Jesús se presenta de esa manera. Es decir, Jesús dice, él mismo se mantuvo virgen. El sacerdote o religioso tuvieran que casarse porque Jesús no se casó. ¿Tuvieran que casarse porque Jesús no se casó? No. Es decir, los sacerdotes, los religiosos o religiosas no nos casamos porque es una norma meramente eclesiástica. Pero la Iglesia ha tomado como ejemplo la misma vida de Cristo. Cristo, que fue un hombre que pudo haber tenido familia, pero que dio su vida por el reino de los cielos. Los últimos 3 años de su vida pública no aparece, aunque aparecen mujeres con él, pero no hay una
no hay una narración que lleve a creer que Jesús tuvo alguna relación amorosa o sentimental con alguien. No, aunque existen muchísimas versiones, ya me tienen hasta el gorro, que fulana y que mangan. No faltemos a la verdad histórica que nos narra la Sagrada Escritura. La Biblia no dice nada de eso, y si no dice nada de eso, debemos nosotros de respetar lo que dice la Sagrada Escritura. O vamos a estarnos peleando con la historia. ¿Cómo vamos a poder descubrir si Jesús tuvo esposa o no tuvo? No hay razón. Lo que mejor nos conviene es quedarnos con la verdad que los evangelios nos narran, y nos narran que Jesús es verdaderamente virgen durante toda su vida. Entonces la Iglesia, al tener como modelo a Cristo en todo, pues quiso que también los hombres consagrados a Dios sepamos y seamos hombres, que seamos hombres consagrados a Dios en cuerpo y alma. Y de verdad les digo que esta situación de vivir en castidad nos ayuda demasiado, nos hace ser libres, nos hace poder ayudar a los demás. A mí me ha tocado personas, señoras, que quieren adueñarse de uno, que quieren que el padre me hable, que el padre me conteste el teléfono, que el padre me esté hablando todo el tiempo, que el padre me... Y eso a mí me quita mucho tiempo y me distrae de mi ministerio. Entonces, las personas que gustan por apoderarse de un sacerdote o atraparlo, aunque no sea sexualmente, sino tenerlo en todo el tiempo a su disposición, están muy equivocadas y muy equivocados de lo que es el ministerio de los sacerdotes. Un sacerdote se le debe de ayudar, apoyar, seguir, pero jamás se le debe de manejar en el aspecto sexual o en el aspecto de cualquier tipo. Los sacerdotes debemos de ser libres para poder predicar el evangelio donde nos pongan. ¿Correcto? ¿Ya me entendieron? Que no estamos hablando solamente de la castidad sexual, sino que estamos hablando de la libertad que te da el ser casto. Así de sencillo. Muy bien. Ahora, ¿hay sacerdotes que la han regado? Sí. Ese es un tema difícil, complicado, complejo. Hay sacerdotes que se han equivocado, que se han enamorado, que han tenido relaciones quizá con quien no deberían, que se han aprovechado de un menor, cosas de ese tipo que son cosas muy graves, muy delicadas, que pues yo no juzgo nunca, ni me asusto de nadie, ni acuso a nadie, porque uno no está libre de poder caer en esos pecados. Y yo me fijo cómo hay gente que critica tan feo a los sacerdotes cuando ellos no son un ejemplo a seguir tampoco. No sé si ustedes conozcan gente que critica muy feo a un sacerdote que se equivocó en tu comunidad, donde tú vives, y ellos no son nada ejemplares tampoco en lo que son y en lo que dicen. Entonces, hay que invitarlos a que pidamos por los sacerdotes, a que nos ayuden a ser mejores hombres de Dios, a que sepamos ser verdaderamente un ejemplo a seguir, no solamente en el aspecto sexual, sino en todos los aspectos, por la obra de Dios y por el ejemplo que Cristo nos dijo. Bueno, pero hay algo más bonito, dice Jesús, le promete una recompensa especial a quien se mantenga virgen por el reino de los cielos. Vamos a ver a Mateo 19, ahí mismo donde estamos, 19-29. A ver, ya casi al final del capítulo 19. Dice así. Dice, y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o propiedades por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. ¡Qué barbaridad, nuestro Señor! ¿Ustedes creen que cuando yo leo este versículo no me da tanto gusto cuando dice Jesús, el que haya dejado casa, padre, madre, hijos o propiedades por mi nombre recibirá 100 veces más? Y así es, miren, yo nunca me he quedado sin comer. Luego ustedes me mandan, andan preocupados si me enfermo, la gente, padre, ¿qué comió? Ya comió, su ropa, todo. No me falta nada, me puedo dedicar de lleno a las cosas de Dios. Y aparte dice, y por herencia la vida eterna. Entonces, cuando un sacerdote, un consagrado, una consagrada entrega su vida, su virginidad perpetua por Dios, Dios no lo va a dejar sin recompensa. Ahí está. Es decir, Jesús eleva en la castidad de un hombre o de una mujer. Cuando los hermanos separados dicen, es que eso es contra la naturaleza. Sí es, verdaderamente sí es. Es contra la naturaleza humana, se podría decir, pero la cruz de Cristo también es contra la naturaleza humana. ¿A quién se le ocurre morir en una cruz?
Entonces, cuando nosotros leemos estas palabras de Jesús, cuando dice, recibirán 100 veces más y la vida eterna, bueno, yo me emociono porque Dios me va a premiar el esfuerzo que yo hago todos los días. Pero ¿quién no se esfuerza? ¿Quién anda haciendo las cosas ahí como sea, que se casa con una y luego con otra y luego con otra, o con otro y con otro? Pues ¿cuál esfuerzo? Esa señora, ese señor no tiene nada. ¿Qué le van a dar de vida eterna? Pues con esa vida tan loca que lleva. Pero bueno, San Pablo recomienda la virginidad, fíjense nomás, recomienda la virginidad. San Pablo habla, no sé si se acuerdan ustedes de esa cita, ahorita la vamos a encontrar, pero les voy recordando. En San Pablo, la carta a los Corintios, en el capítulo 1, déjenla encuentro, es la primera de San Pablo. No, en el capítulo 7. Vamos a la carta a los Corintios, capítulo 7. Capítulo 7, dice así. 7, 8 y 9. Capítulo 7, versículos 7 y 8. Dice así. 7, 8 y 9 dice. A los solteros y a las viudas les digo que estaría bien que se quedaran como yo. San Pablo dice, pero si no logran contenerse, que se casen. Pero más vale casarse que estar quemándose por dentro. San Pablo habla de esto, habla de la posibilidad de la no continencia sexual. Quemándose por dentro es quizá esa sensación de no poder soportar la vida del celibato o la vida de castidad sin poder estar con su esposa o con su esposo. Por eso San Pablo dice, a los solteros y a las viudas les digo que estaría bien que se quedaran como yo. O sea, San Pablo no se casó. Por eso San Pablo dice, yo les recomiendo que se queden así, solteros o viudas, o sea, no se casen. Dice, pero si no logran contenerse, que se casen. O sea, tampoco no dice San Pablo, bueno, no se casen y anden haciendo porquerías. No, San Pablo dice, si yo les recomiendo a los solteros y a las viudas que no se casen. A unos que no se casen, a otros que no se vuelvan a casar, dice. Pero si no se pueden contener, mejor cásense. O sea, San Pablo dice, no anden haciendo sus desfiguros nomás. O sea, hay ahorita personas que no se casan para andar haciendo porquerías por acá y por allá, sexualmente hablando. Entonces, eso no recomienda San Pablo. San Pablo no recomienda la soltería para andar destrozando la vida de otros sexualmente hablando o andar haciendo desórdenes. San Pablo recomienda que se casen. Pero vamos a ver qué más dice San Pablo. Dice, 1 Corintios, en el mismo capítulo, vamos a brincarnos ahora, pero el versículo 25 al 32. ¿Qué les parece? No, si San Pablo da consejos para todos. Dice, del versículo 25 al 32 dice, respecto a los que se mantienen vírgenes, no tengo mandato alguno del Señor, pero los consejos que les doy son los de un hombre a quien el Señor en su bondad ha hecho digno de crédito. Yo pienso, dice, que esa es una decisión buena. En vista de las dificultades presentes, creo que es bueno vivir así. ¿Tienen obligaciones con una mujer? No intentes liberarte. ¿No tienes obligaciones con una mujer? No busques esposa. Si te casas, no cometes pecado. Y tampoco comete pecado la joven que se casa. Pero la condición humana les traerá conflictos que yo no quisiera para ustedes. Esto quiero decirles, hermanos, el tiempo se ha acortado. En adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no lo estuvieran, los que compran como si no compraran, como si no hubieran adquirido nada, y los que gozan de la vida presente, pero si no la gozaran, piensen que todo lo actual está pasando. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. Él, que no se ha casado, se preocupa por las cosas del Señor y de cómo agradarle. Ahí está. El que no se ha casado se preocupa más por el Señor y de cómo agradarle. San Pablo habla de que no está mal que te cases, que no es pecado casarse, pero que si puedes evitarlo y no estás seguro de esto, no te cases. Bueno, San Pablo habla de todo esto. Muchos de ustedes que están viendo estos temas, están casados y felizmente casados, porque su vocación es el matrimonio. Así como mi vocación es servir a Dios en el sacerdocio, la vocación de ustedes es estar casados como Dios manda. No dejen sus promesas y pidan por los sacerdotes, que sufrimos mucho por este tema. De verdad se los digo. Vamos ahora ahí mismo, capítulo 7 de los Corintios, de la primera de los Corintios, versículo 38 al 40. Dice así, dice, así pues, el que la casa obra bien y el que no la casa obra mejor.
La mujer está ligada a su marido mientras éste vive, pero si se muere queda libre y puede casarse con quien desee, siempre que sea un matrimonio cristiano. De todos modos será más feliz si permanece sin casarse. Este es mi consejo y creo que yo también tengo al Espíritu de Dios. Ahí está, San Pablo dice, bueno, si quedas viuda ya no te cases otra vez, por favor, ¿verdad? Quedas libre. El matrimonio termina cuando... Pero ya hablaremos un día del matrimonio, ¿no? San Pablo está hablando de la virginidad. Él habla como soltero y recomienda el servir a Dios en la soltería. Vamos a ver lo que dice el padre Agustín como últimas conclusiones de este tema del celibato. Dice así: los protestantes dicen que Pablo ordena que los obispos y sacerdotes se casen. Así es, eso dice San Pablo. Que citan para sostener esta tesis. Pablo no ordena absolutamente casarse. Diría algo contrario a todo lo que aseguró antes, sino que nadie puede ser obispo ni puede ser apto para ser ministro de Cristo si se ha casado 2 veces. O sea, San Pablo habla de que no puede casarse 2 veces el obispo, pero al principio todos los obispos estaban casados porque era regla natural y normal. La regla eclesiástica va a ir cambiando poco a poco, hasta como la tenemos el día de hoy. Dice, aquí viene lo que dice. En los primeros 2 siglos de la iglesia, o sea, los primeros 2 años de la iglesia, esto es lo que no estudian los hermanos separados. Ellos nomás la Biblia, pura Biblia, y la historia la entierran. Y no se fijan en las costumbres de los primeros católicos. Dice, en los primeros 2 siglos en la iglesia existían obispos y sacerdotes casados. Los mismos apóstoles estaban casi todos casados. Pero siguiendo los ejemplos del mismo Señor y de las enseñanzas de Pablo, y además por la necesidad de una entrega total que exigía el sacerdocio, desde el 3er siglo la iglesia ordenó la virginidad a los sacerdotes. Así es. Miren, cuando yo estaba en el seminario, y hoy en día también, desde que llegas al seminario te das cuenta que una de las normas para poder servirle a Dios como sacerdote es la virginidad perpetua. La no posibilidad de casarte, la no posibilidad de tener una mujer contigo y mucho menos hijos. Y todo el tiempo eso se insiste y se da formación y asesoría psicológica para que uno pueda salir adelante. Entonces, cuando un sacerdote sale y dice que está triste porque no se puede casar, sufre porque no puede tener a su mujer, bueno, pues es que eso se debió de pensar antes, mucho antes. Ahora, ¿un sacerdote puede dejar el sacerdocio y casarse? Sí puede. Puede no dejar el sacerdocio, porque nunca va a dejar de ser sacerdote. Lo que puede hacer es solicitar al Papa una dispensa, o sea, una disculpa de la obligación del celibato, y el Papa por escrito le responde para que él pueda casarse cristianamente, aunque siga siendo sacerdote, pero no puede ejercer el ministerio. Es decir, no puede estar al frente de una parroquia si está casado. Va a estar en una casa con su esposa y él seguirá siendo sacerdote hasta que se muera, porque eso no se le puede quitar a nadie, pero sí se le puede quitar la obligación de la virginidad, de la castidad dentro del ministerio. Ahora, los sacerdotes sufrimos porque a veces dejamos la oración, porque nos pervertimos, porque el mundo hoy está muy loco, porque el mundo nos llena de esto y pareciera que el más bueno hoy es el que es menos virgen. Y por desgracia todo eso nos llega y nos contamina. Ustedes como fieles laicos que también viven en el mundo, ayuden a los sacerdotes. Yo les invito, hermanos, de todo corazón, cuando vean que un sacerdote tiene esta inclinación o este defecto o esta debilidad por una mujer, ayúdenlo, hablen con él si es su amigo, apóyenlo para que él pueda seguir adelante. Y también hay mujeres, incluso hombres, que les gusta seducir a los sacerdotes, que les gusta burlarse de ellos, que les gusta apoderarse de la debilidad de un hombre cansado, estresado, preocupado, solo, como es el caso de muchos de nosotros. Y estas personas a veces no buscan enamorar al sacerdote, sino burlarse de él. Ustedes deben de ser inteligentes, hombres y mujeres que están viendo estas lecciones bíblicas. Ayúdenos a los sacerdotes, protéjanos cuando vean una muchacha coqueta con el padre, que llega mal vestida, que
le habla al padre o quiere estar con él a solas o quiere pervertirlo, platiquen con ella, aconséjenle, igual al padre. Si es su amigo, ayúdenlo. Nosotros somos seres humanos y somos frágiles, tan frágiles como ustedes lo son. Porque a veces nos admiramos del padre, decimos, mira nomás los sacerdotes. No te admires del sacerdote, ayúdalo. Si eres un buen cristiano, un buen consejo tuyo a un sacerdote le hará salir adelante. Pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes en este tema que es espinoso, complicado de tratar, pero necesario. Que Dios me los bendiga. Nos vemos muy pronto en todas las lecciones bíblicas que están apareciendo aquí a través de YouTube. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muy buen día hasta donde quiera que me hagan el favor de su atención. Gracias por compartir. Suscríbanse a mi canal, que eso me anima mucho a seguir adelante. Hasta luego.